Buenas tardes. Hoy te voy a hablar de los métodos y técnicas de evaluación y diagnóstico infantil. Al abordar la evaluación psicológica infantil, utilizaremos fundamentalmente 4 instrumentos. La entrevista a los padres y al niño. La entrevista a los padres. La entrevista a los padres es el medio principal en la obtención de información sobre el paciente. A través de esta conversación con los padres podemos conocer el ambiente familiar en el que se ha desarrollado el paciente, por lo que debemos tratar de que transcurre en forma fluida, sin censuras o preguntas que sugieren respuestas que inhibieran a los entrevistados de responder situaciones o hechos tal como se han dado. La entrevista al padre debe incluir ficha de identificación del niño, motivo de la evaluación o consulta, área familiar, los antecedentes patológicos familiares, las actividades y la socialización y el autoconcepto. La entrevista con el niño. Para esto debemos establecer ante todo una relación positiva que no sienta que lo interrogamos, sino que nos interesamos por aquellas actitudes preferidas por él. En el caso de los niños menores de 10 años, es recomendable invitarlos a dibujar, a moldear con plastilina, como un medio de establecer una comunicación adecuada. Con los niños menores de 10 años, la conversación, siempre que no exista en problemas de índole intelectual, pueden ser más fluidas y en muchas ocasiones suelen relatarnos las quejas que los padres tienen de ellos, al igual que los aspectos de la vida familiar que más los afecta. La observación libre del niño. A través de actividades lógicas, el niño usualmente desarrolla y entrena a través de sus relaciones con otros niños los patrones y conductas que observa en los adultos y que él imita y asume en un momento determinado por medio de actividades más o menos adecuadas o aceptadas socialmente. El cuarto de observación debe constar de 3 áreas, bien definidas y separadas entre sí: el área de juegos femeninos, el área de juegos masculinos y el área neutra o de juegos comunes que no implique una preferencia en cuanto a la identificación sexual. El observador debe registrar en su informe: 1. La actitud del niño ante la separación del familiar que lo lleva a consulta. 2. Área a la que se dirige el niño. 3. Relaciones que establece con otro niño. 4. Manipulaciones de los juguetes. 5. Las actitudes asumidas. Y por último, el diálogo que establezca con otros niños o con el examinador. La actitud del niño ante la separación. Esta puede manifestarse por medio de llanto o negativa al entrar solos con el examinador al cuarto. El niño debe ser tranquilizado y motivado hacia la actividad que va a realizar. En caso de que el niño se niegue a entrar solo, se puede invitar a la madre a que lo conduzca, tratando de que, una vez tranquilizándose, se quede solo para su observación. Las actitudes asumidas por el niño. Hablemos de la incorporación al grupo, donde el niño se incorpora a la actividad espontáneamente, participando activamente y manteniendo relaciones adecuadas con los otros niños, independientemente del papel que asuma en el mismo. Las actitudes hostiles. El niño se muestra agresivo interrumpiendo el juego de los otros y manteniendo la atención en una actividad determinada. El aislamiento. El niño se mantiene aislado, no juega ni participa en las actividades de los otros niños. Ahora vamos a hablar de la utilidad que tienen las pruebas psicológicas.
En el trabajo con niños, las pruebas psicológicas, además de brindarnos información sobre el caso, constituyen un medio para establecer rapport con el niño. La selección de las baterías de las pruebas. En la selección de las pruebas a aplicar, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos. La edad con respecto que cada prueba tiene un rasgo determinado de validez en su utilización, ya que constituyeron para su aplicación en un nivel de acuerdo con su complejidad, estructura y forma de aplicación. Teniendo en cuenta este aspecto, podemos dividirlas en 5 grupos. Los menores de 5 años, de 5 a 7 años, de 8 a 10 años, de 11 a 13 años y de 14 a 16 años. La problemática que presenta el caso. Solo debemos aplicar aquellas pruebas que nos permitan profundizar en las alteraciones o áreas afectadas. Las limitaciones de las pruebas psicológicas no siempre son la fundamentación teórica en la que se basa el autor es válida y es acorde a nuestros principios ideológicos y a nuestra concepción científica del mundo. Los otros 4 instrumentos, que nos faltan 2, uno es la entrevista a maestros y otros adultos y el 4, las técnicas auxiliares de evaluación. Hablemos de la entrevista al padre. Primero comenzamos con la ficha de identificación del niño, en donde plasmamos datos de este, como por mencionar algunos, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento o el lugar de nacimiento. De ahí continuamos con el motivo de la evaluación de la consulta. Referimos a esto con preguntas como ¿cuál es el problema por el que acude a solicitar el servicio? O ¿cuál considera que es el problema más importante? Proseguimos con el área familiar. Aquí se habla de los aspectos de la relación con el niño. Continuamos con los antecedentes patológicos familiares. Aquí es por vía materna y paterna. Tuberculosis, sífilis, diabetes. Después con las actividades y socialización. Aquí empleamos preguntas como ¿cómo ocupa el niño su tiempo libre? ¿Tiene amigos cercanos? ¿Se adapta a las normas sociales? Después pasamos al autoconcepto, donde preguntamos ¿cómo cree usted que el niño se aprueba a sí mismo? ¿Se acepta tal como es? Pasando al ámbito de la escolaridad, se pregunta ¿en qué escuelas ha estado? ¿Qué grado cursa? ¿La maestra lo ha reprobado por un motivo específico? Pasamos a la independencia, donde se va a preguntar ¿qué actividades realiza por sí mismo? ¿Anda solo por la colonia? ¿Se queda solo en casa? Vamos a preguntar también por los aspectos sensoriales. Por ejemplo, la audición, donde entiende instrucciones simples o si necesita ayuda para escuchar, desde cuándo y qué tipo. La comunicación, si habla claramente, si participa en conversaciones familiares. La visión, si usa anteojos o si se acerca mucho a los objetos. Los neuromotores. ¿El niño tiene alguna conducta repetitiva y de qué tipo? Sobre el aspecto emocional, ¿cómo expresa el niño sus sentimientos? ¿Se orina o evacúa en la cama? Sobre su desarrollo, nos interesa el desarrollo físico, preguntando ¿cuál es su peso actual o tiene todas sus vacunas? También nos importa
la evolución del embarazo, donde preguntamos, ¿cuántos embarazos tuvo antes que el niño? ¿A qué edad quedó embarazada la madre? También preguntamos sobre el parto. ¿A los cuántos meses presentó el parto la madre? ¿Qué tipo de parto tuvo? ¿Fue inducido por suero o no? Nos interesa saber sobre el nacimiento, preguntando ¿qué posición tuvo al nacer? ¿Lloró al nacer? ¿O qué color tuvo al nacer? Hablamos también sobre la etapa neonatal, si tiene un sueño tranquilo, si era irritable o si lloraba mucho. Hablamos de la lactancia. ¿Cuánto tiempo fue alimentado por leche materna? Posteriormente, ¿con qué lo alimentaba? Hablamos también del desarrollo psicomotor, preguntando ¿cuándo comenzó a agarrar los objetos? ¿A qué edad sostuvo la cabeza cuando dio los primeros pasos? Respecto al ámbito del lenguaje, se debe precisar el tiempo de balbuceo y preguntar ¿cuándo pronunció sus primeras palabras? ¿Cómo hace para entender actualmente? Sobre sus enfermedades, preguntamos ¿padece catarros frecuentes? ¿Hay obstrucción nasal, respiración bucal o sobre los tratamientos recibidos? Sobre la dentición, preguntamos ¿cuándo le salieron los primeros dientes? ¿Actualmente cómo es su dentición? Sobre la lateralidad, preguntamos ¿con qué mano trabaja el niño? Sobre el control de esfínteres se pregunta ¿a qué edad el niño le avisaba para realizar sus necesidades? ¿A qué edad dejó de orinarse en la cama por la noche? También nos interesa saber sobre los antecedentes patológicos personales. Esto quiere decir que se va a describir todas las enfermedades por orden de aparición, señalando la edad del niño y los medicamentos usados durante todo el proceso de la enfermedad. Hablando sobre el sueño, los padres deberán describir cómo es el sueño, si es tranquilo, intranquilo, con miedo, llantos, pesadillas, temores nocturnos o insomnio. Sobre la conducta, los padres deben describir al menor en el hogar, cómo se comporta en los juegos o la relación con sus coetáneos. Sobre su futuro, debemos preguntar a los padres, ¿hasta qué grado escolar cree que llegue? ¿Lo ve independiente de los adultos? Sobre un día típico se pregunta, ¿qué hace cuando llega de la escuela? ¿Qué es lo que más le gusta hacer al niño? Al terminar la entrevista se debe anotar, ¿cómo fue la actitud de la entrevista de los padres durante la entrevista? ¿Cuál fue la impresión con la relación de los padres? Las expectativas que tú consideras de los padres hacia el niño. Y también se deben anotar las pautas de la entrevista que no pudieron ser recabadas. ¿Cómo fue el lenguaje verbal del padre o de la madre? Y también si creen que mintió en algún punto de la entrevista. Entrevista al niño. Se inicia con el nombre, edad, domicilio actual, si es sexo masculino o femenino y la escolaridad. Sobre el área familiar se pregunta, ¿cuántas personas viven en su casa y cuántos años tienen? ¿A qué juegas y con quién? ¿Qué haces cuando sales de la escuela? ¿Después de comer? ¿Después de cenar? ¿Y los sábados? Sobre el área afectiva y emocional se pregunta, ¿cómo crees que eres? ¿Cómo te han dicho que eres? Sobre la socialización, ¿cuántos amigos tienes? ¿A qué les gusta jugar? Sobre el manejo del tiempo libre, ¿a dónde sales a pasear? ¿Tienes alguna mascota? Y sobre la escuela, ¿te gusta ir a la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Estas son algunas preguntas que se puede realizar en la entrevista tanto a padres de familia como a los niños. Mi equipo está conformado por Andrea Jacqueline Fausto Martínez,
Alma Cecilia Mandrujano Razo y Andrea Rojas Velázquez. La maestra se llama Laura del Rocío Sánchez Sánchez. La materia que cursamos es Teoría y Técnica de la Entrevista y nuestra universidad es la Universidad Tecnológica de México. Esperamos que sea de su agrado y que la información les sea útil. Gracias por su atención.